Buen día, profesora. Tenga el saludo cordial. En esta oportunidad, el grupo 2 vamos a exponer sobre los contratos preparatorios o precontrato. Los integrantes son Celis Montes Juan Pablo, Lozano Mudarra Laura Alexandra, Grandes Ticona Junior y quien le habla, Maima Breña Gustavo Edgar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en primer lugar, vamos a mostrarles la introducción. El presente trabajo va a tratar sobre el ámbito jurídico de los contratos preparatorios o precontratos. En tal sentido, les vamos a desarrollar las nociones previas, los conceptos previos y algunas características primordiales de los contratos preparatorios. También vamos a tratar de desarrollar sobre doctrina y legislación nacional y extranjera, comparándolos para ver en qué diferencian con otras legislaciones y doctrinas de otros países sobre el tema de los contratos preparatorios. Asimismo, vamos a tratar de que esta exposición sea fructífera, también tratando con respecto a la jurisprudencia y diversas casuísticas que vamos a desarrollar posteriormente. Finalmente, vamos a tratar de que esta exposición sea fructífera para aumentar los conocimientos de mis compañeros y las demás personas que puedan acceder a esta grabación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablaremos respecto al concepto y noción de los contratos preparatorios. Según el diccionario panhispánico del español jurídico, el contrato preparatorio lo define como el contrato que tiene por finalidad crear una situación jurídica preliminar para la celebración de otros contratos posteriores. Por ejemplo, puede darse un contrato de promesa, de sociedad o de mandato. Según la definición que también nos brinda la revista jurídica Pasión por el Derecho, el contrato preparatorio es un acuerdo de voluntades que obliga a las partes del mismo a celebrar entre ellas y en el futuro un determinado contrato definitivo, cuyo objeto será la creación, regulación, modificación o extinción de la relación jurídica patrimonial sobre la cual verse el contrato. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación presentaremos las características que hemos hallado en el transcurso de nuestra investigación. En primer lugar tenemos típico. Consideramos que la primera característica es esta, puesto que en muchas legislaciones que se han visto involucrados los contratos preparatorios dentro de diferentes ordenamientos jurídicos, por lo que dichos ordenamientos lo han llamado de otras maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, contratos de promesa, contratos preliminares, precontrato, promesa de contratos, contrato preparatorio, antecontrato. Por ello, para los países que contemplan este tipo de contrato, se alega que se trata de un contrato típico, ya que es definido y contemplado por ley. Ya que, como dice el autor Arias Cervantes, el contrato es típico cuando está regido por una determinada disciplina legal. Cabe resaltar que nuestro ordenamiento jurídico peruano se lo considera que tiene tipicidad, que nace como efecto de la llamada tipicidad social. En otras palabras, involucra el reconocimiento de un tipo legal por una precisa comunidad, que a la larga termina siendo reconocido por un ordenamiento jurídico, lo que eso conlleva a hacer factible su uso por medio de la inclusión de normas de carácter supletorio y dispositivo, orientadas a que dicho tipo sea usado en forma masiva para regir la vida de las personas, ¿no? Cuando para el caso en particular estos decidan utilizarla o incluirla en sus contrataciones. Ahora pasamos a la diapositiva de las características de autónomo. Asimismo, la segunda característica relevante es que es autónomo. Es preciso recalcar que dicho contrato cuenta con el fin de celebrar un contrato futuramente. Sin embargo, no es fijo en sí. En otras palabras, puede perder su efecto jurídico
si no se llegan a establecer el acuerdo consagrado en el contrato. El autor Abeyuk alegó que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. De tal forma, la promesa lo es, puesto que produce sus efectos jurídicos aunque no haya otro contrato, ni siquiera el definitivo. Adicionalmente, el autor Messineo, él dijo que el contrato preliminar se diferencia notoriamente del contrato definitivo, por la situación de que no causa un efecto diverso y mayor que el de la obligación de cerrar un contrato futuramente. Esta es, por ejemplo, esta es la prestación de vida. Por otro lado, el contrato definitivo obliga ya a la prestación que se podría nombrar sustancial. Esto quiere decir que dispone de la adquisición o la constitución del derecho en el acreedor y, por consecuencia, es apto para la adquisición o la constitución de dicho derecho. Por otra parte, el doctor de la Fuente le atribuye tal característica cuando dispone que es un contrato autónomo en tal forma que se sustenta diferente del contrato definitivo y se caracteriza por precisar anticipadamente el contenido de este contrato, sin perder su propia identidad. Pero ahora pasamos a la diapositiva de característica provisional. La característica provisional de un contrato preparatorio tiene un tiempo establecido, puesto que el tiempo está determinado por las partes. Por ejemplo, en el caso del compromiso de contratar, o también dado por el ofertante. Por ejemplo, en el caso del contrato de opción, es más, debe ajustarse al plazo máximo que cada ordenamiento jurídico prescribe. Por lo tanto, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, no debe de sobrepasarse el plazo máximo legal que está establecido de un año en nuestro Código Civil. Eso está regulado en el artículo 1416 y en el artículo 1423, que dice salvo renovación de dicho contrato, o sea, el contrato de promesa, en cuyo caso estos podrán ejecutarse tantas veces lo conciernen conveniente los sujetos involucrados, pero sin sobrepasarse el plazo máximo legal, que es de un año, ¿no? De otra forma, es conveniente indicar que el carácter provisional de estos contratos preparatorios puede finalizar con dos supuestos. El primer supuesto es que se alcance a celebrar el contrato definitivo, con lo cual se habría dado el objeto de contrato preparatorio. También ninguna de las partes se requiere el cumplimiento en el caso del compromiso de contratar o el optante decida no celebrar el contrato definitivo en la situación del contrato de opción, con lo que se configuraría en el supuesto de vencimiento del plazo y consecuente inexigibilidad de la celebración del contrato definitivo, lo que se equiparía a la caducidad para exigir el cumplimiento de la obligación de hacer, salvo que las partes decidan renovarle, extendiendo así su temporalidad, ¿no? Ahora pasamos a la cuarta característica en la siguiente diapositiva, que es la ejecución diferida. Finalmente tenemos esta característica en la que en el hecho en que el contrato preparatorio como tal engendra obligaciones con prestaciones de hacer para un futuro, finalidad que se optimiza con la celebración del contrato definitivo, motivo por el cual su realización, en otras palabras, el cumplimiento de la prestación se aplaza en el tiempo hasta que cualquiera de los sujetos involucrados notifique a la otra parte a cumplir con la celebración del contrato definitivo, con el lanzamiento de la oferta en el caso de compromiso de contratar, o hasta que el optante quiera suscribir el contrato definitivo en el caso del contrato de opción. Es importante precisar que resulta fácil comprender que la justificación de los contratos preparatorios reside fijamente en que los sujetos, por algún motivo, no quieren o no pueden celebrar el contrato definitivo. En otras palabras, que a su misma naturaleza reclama que el definitivo se celebra o cierre en un momento posterior de acuerdo a la necesidad o interés de las partes. Por ello, el contrato definitivo, concebido como la realización o materialización del contrato preparatorio, invariablemente va a tener lugar en un momento subsiguiente, puesto que
que de no ser así, no tendría ningún sentido celebrar un contrato preparatorio. A continuación le paso con mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, vamos a observar ahora el tema de la legislación comparada. En este sentido, vamos a comparar nuestra legislación nacional con la legislación de Panamá y la legislación de Chile. Eh, en tal, para tal asunción, vamos a centrarnos en un punto nuclear. Una de las diferencias primordiales, piramidales, entre las tres legislaciones antes mencionadas, es que nuestra legislación concibe dos tipos de contratos preparatorios en el Código Civil vigente, los cuales son el compromiso de contratar y el compromiso de opción. Sin embargo, la legislación panameña no concibe estos tipos de contratos preparatorios, sino más bien se basa en el ámbito mucho más económico, busca un fin mucho más económico. Por ello es que el ámbito de los contratos preparatorios en la legislación panameña está más basado al ámbito de las transferencias de bienes, ya sea muebles o inmuebles. Ahora bien, en comparación con la legislación de Chile, estas normativas nos muestran que se tienen que cumplir requisitos imprescindibles para que el precontrato tenga una obligación concreta a futuro. Ahora, una de las semejanzas vitales entre las tres legislaciones es que es de vital importancia en las tres que el contrato preparatorio contenga elementos fundamentales, básicos, para que de esta manera sean eficaces y válidas, y que su celebración posterior en un futuro sea efectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a describir las características principales de las diferencias entre la legislación comparada de nuestra legislación, la de Panamá y la de Chile. En nuestra legislación nacional, los contratos preparatorios se pueden aplicar en distintos ámbitos, para las distintas ramas, como pueden ser los contratos de compra-venta, los contratos de arrendamiento, entre otros. Sin embargo, en la legislación de Panamá nos muestra un sentido de que está muy ligado al fin económico inmediato, al fin económico que se busca en sí. Por eso es que se basa mayormente en la transferencia de bienes muebles e inmuebles. Ahora, en la legislación de Chile nos muestra que los contratos preparatorios buscan un ámbito general, para lo cual solo se necesita requisitos esenciales dentro de la estructura conforme a ley. Ahora, otra de las diferencias notorias es que en nuestra legislación el plazo a futuro para la realización del precontrato antes establecido es de un año. Sin embargo, este puede ser renovable siempre y cuando sea un acuerdo entre las partes. Ahora, en la legislación de Panamá, la promesa de realización del precontrato no podrá indicarse por un tiempo mayor a 4 años. Ahora, en la legislación de Chile nos muestra, que la estructura del contrato preparatorio o precontrato se debe manifestar un plazo o condición en la que se fije una época para la materialización del precontrato. Entonces, llegamos a la conclusión de que nuestra legislación establece un año para la finalización del contrato, para que ese contrato preparatorio se materialice. En cambio, en la legislación de Panamá nos da un tiempo no mayor a 4 años, y en la legislación de Chile no nos establece un tiempo, sino que solamente indica que se debe fijar una fecha. Ahora bien, por último tenemos una de las características y diferencias entre las tres legislaciones, es que nuestra legislación manifiesta de forma expresa que se sanciona con nulidad los contratos preparatorios que no se celebraron de la misma forma que la ley lo establece. En cambio, la legislación de Panamá no hace referencia de forma expresa a la nulidad, sino que más bien hace mención a si quien hizo la promesa no cumple con la realización del contrato definitivo, la otra parte está en el derecho de reclamar el cumplimiento de la promesa. Y en la legislación de Chile nos manifiesta que sus normas no manifiestan de forma explícita que la promesa
de celebrar un contrato contendrá efectos obligatorios, pero siempre y cuando esto solo mantendrá su vínculo obligatorio, siempre y cuando se haya plasmado en escrito. Muchas gracias, daré pase a mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la doctrina comparada. Para realizar esta parte, lo que haremos será comparar la doctrina dada por Manuel de la Puente, un jurista peruano, con la doctrina dada por Manuel Borja Martínez, un jurista mexicano, y Javier Bonivento Jiménez, un jurista colombiano. Según de la Puente, señala que el contrato preparatorio o contrato de opción es un contrato obligacional, que este crea la elaboración de una oferta inevitable por el concedente y el derecho del optante a aceptar la oferta en el contrato para que de esta manera se pueda dar por concluido. La persona que recibe la oferta tiene la facultad para otorgar y realizar el contrato opcionado. Según lo que nos dice Manuel Borja respecto al contrato preparatorio, dice que es el contrato por medio del cual una o ambas partes contratantes asumen la obligación de celebrar un contrato futuro. En el contrato preparatorio hay dos partes, una llamada promitente, que se obliga a celebrar el contrato futuro, y otra llamada beneficiario, en favor de la cual se obliga el promitente a otorgar el contrato futuro. Cuando ambas partes asumen recíprocamente la obligación de celebrar el contrato prometido, la promesa es bilateral. De lo contrario, si tan solo una parte se obliga a ello, la promesa es unilateral. En el caso de que la promesa sea bilateral, ambas partes a la vez serán promitentes y beneficiarios. Ahora hablaremos respecto a lo que dice el jurista colombiano Javier Bonivento Jiménez. Él define el contrato preparatorio como en virtud del cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado al cumplimiento de un plazo o el suceso de una condición. Estos contratos son convenciones celebradas para preparar un contrato futuro. Su fin es principalmente hacer posible la realización de otro contrato que está sujeto a un contrato futuro, cierto o incierto, que las partes han previsto expresamente por voluntad privada. Las razones u obstáculos que impiden a las partes celebrar el contrato definitivo son, de hecho, que podríamos calificar como de conveniencia o económicas. Ahora, si nosotros tratamos las diferencias y las semejanzas entre las doctrinas, podemos especificar lo siguiente. Respecto a la doctrina peruana, el jurista de la Puente se refiere a una de las partes como concedente, quien elabora la oferta del contrato, y el optante, quien tiene el derecho a aceptar la oferta del contrato. Respecto a la doctrina mexicana, vemos la diferencia de que el jurista Borja Martínez se refiere a una de las partes como promitente, que se obliga a celebrar el contrato futuro, y la otra como el beneficiario, en favor de la cual se obliga al promitente a entregar el contrato futuro. En la doctrina colombiana, vemos que el jurista Bonivento Jiménez resalta que las causas que dificultan a las partes de un contrato la celebración de este son los intereses de conveniencia o económicos de cada una de las partes. Respecto a las semejanzas, podemos dar cuenta que al momento de realizar la comparación de las doctrinas dadas por los juristas, concluyen que el contrato preparatorio es un contrato obligacional a celebrar un contrato a futuro por medio de la voluntad de cada una de las partes. Doy pase a mi compañero para que continúe, por favor. Con respecto a la jurisprudencia, existen diversos casos que detallan la aplicación de esto en contratos en diversas formas. Uno de ellos es el expediente número 325-2001 del Tribunal Constitucional, que con fecha del 7 de junio del 2002, el representante legal de Kanawha Corporation SAT interpone una acción de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, el Ministro de Economía, Finanzas y la Intendencia Nacional de Aduanas, alegando afección de sus derechos constitucionales relativos a la libertad de contratación, libertad de empresa y
competencia, así como el principio de irretroactividad legal. Con respecto a este caso, el TCE declaró que existen diversos puntos por los cuales se debe analizar. Uno de ellos es el principio de irretroactividad legal, que el TCE aborda de una manera amplia. Asimismo, el TCE pone en énfasis que la irretroactividad en este caso no debería ser aplicable en el caso de Kanekawa Corporation por su imponencia de la acción de amparo. Finalmente, el TCE decide revocar la apelación declarando improcedente la demanda y luego de reformarla declaró fundada la inaplicación del decreto de urgencia número 079/2000 indicables el derecho supremo número 045/2000 y la circular número CR 124. Solicita que se ordene el cese de la amenaza que impida el desaduanaje de los vehículos comprendidos en el contrato invocado del 12 de septiembre del 2000 se encontrasen al momento de entrar en vigencia las normas impugnadas en el depósito en el Perú o en tránsito o en el proceso de despacho, debidamente documentado. Declara infundada la solicitud del cese de la amenaza del impedimento de desaduanaje del resto del lote de 24.000 vehículos, así como de la pretensión relacionada con unidades detalladas en el fundamento número 3, entregando sin el fallo lo dispuesto en el punto 4 sobre los daños y perjuicios invocados, y lo confirme en el extremo en que declara infundadas excepciones por juez. Por otro lado, existe la casación número 24.554/2017, que con fecha en el 25 de mayo interpone el recurso de casación por parte de los demandantes Jorge Cámara Dueñas y Ricarina Teodosia Sánchez Minaya contra la sentencia con la sentencia apelada expedida por el segundo juzgado civil de Huánuco de la referida Corte Superior, que declaró infundada su demanda y reformándola declaró procedente la demanda. Frente a ello, la Sala Suprema declaró procedente dicho recurso de amparo mediante las siguientes causales: la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 1549 del Código Civil, concordando con el artículo 1412 del mismo texto legal, en aplicación del numeral 4 del artículo 140 del Código Civil. Y que lo que ha pretendido es hacer es una valoración sobre la validez del contrato o negocio jurídico, olvidando la esencia del proceso de otorgamiento de escritura pública. A su vez, la vendedora Julia Sánchez se comprometió al cumplimiento de la formalidad de la compra-venta, una vez que se realice la subdivisión o independización del área del terreno, se integre el lote, otorgándole eso de 6 meses, la vendedora suscribió la correspondiente escritura pública. Sin embargo, se supuso que ambas partes estaban celebrando un contrato definitivo sobre dicho bien inmueble, sin tener en cuenta que la obligación de otorgar escritura pública constituye la formalidad indispensable al cargo de la referida demandada, obligación que surge del respectivo contrato preparatorio de compraventa de un bien inmueble. Apartamiento injustificado de precedente vinculante del no casatorio número 442/2015 en Bosquedo. El TCE cita dicha casación señala que el proceso de otorgamiento de escritura pública es irrelevante si las partes han celebrado un contrato preparatorio o definitivo y la sala civil pretende realizar la validez o de no un contrato en la pretensión demandada. Hecho correcto, además que no sustente el apartamiento de placer vinculante. Frente a ello, la sala expuso el análisis de cada ruta. Con respecto a los casos preparatorios, expresa que los casos preparatorios son aquellos mediante los cuales se prepara la celebración de un contrato definitivo en cuales las partes se obliguen a hacer todo cuanto esté de su parte para que se complete la celebración. El contrato es distinto al contrato definitivo, pues en el primero las partes solo comprometen a celebrar en el futuro un contrato típico o atípico bajo determinadas soluciones establecidas con toda claridad, mientras que el contrato definitivo es aquel que ya se encuentra en las relaciones del contrato que se obligaron a celebrar. Asimismo, menciona que la legislación civil nacional distingue como contrato preparatorio al compromiso de contratar y al contrato de opción.
Por el compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato específico cuyos elementos esenciales proceden a identificar el tamaño. Por ende, todo contrato preparatorio crea una vinculación jurídica actual para construir la futura, cuya ventaja se constituye en el hecho de conseguir las partes de la facultad de exigir la conversación de la promesa o compromiso en el contrato definitivo, asegurando su potencial eficacia, ya que su efecto fundamental o consustancial es el producir fuerza legal obligatoria. Es decir, se puede inferir que el compromiso de contratar una clase de contrato preparatorio no precisamente se concibe como la realización de un negocio jurídico, sino que contiene un compromiso de celebrar en el futuro un contrato definitivo, por lo que la única obligación que surge de esta es la de celebrar el contrato posteriormente. Finalmente, la Sala Suprema declaró que es infundado el recurso de casación interpuesto por ambos demandantes. Pasando a los casos prácticos, se mencionó en la jurisprudencia diversos temas que están referentes con los contratos preparatorios. Desarrollaremos algunos casos prácticos para que se pueda entender el concepto y la funcionalidad de los contratos preparatorios. Juan celebra un contrato de compraventa de un bien inmueble con su vecino de casa. Este bien inmueble está ubicado en Miraflores, por lo que ante su necesidad de tener su propia casa, decide mudarse lo antes posible. Sin embargo, Héctor, que por diferentes motivos debe irse de viaje a Estados Unidos por un periodo indefinido. Frente a ello, deciden crear un contrato preparatorio con el fin de que, al momento de la llegada de Héctor al Perú, puedan celebrarlo con un contrato definitivo. Antes de viajar, ambos celebran el contrato preparatorio en el que establecen las partes esenciales de dicho contrato. El objeto de el precio que es de 50,000, el plazo que será dentro de 6 años y la presencia de ambas partes. Finalmente, pasados los 3 años, Héctor regresa a Lima y, obligado por el contrato preparatorio, se reúne con Juan y celebran el contrato definitivo que acredita la compra del bien inmueble y, en consecuencia, su transferencia al nuevo dueño, que en este caso es Juan. En el segundo caso práctico, Lina quiere arrendar su departamento, lo que le informa a su amiga Juana, ya que ella necesita un departamento para vivir, que está arrendando el suyo. Al enterarse de esto, Juana desea celebrar un contrato de arrendamiento con Lina. Sin embargo, Lina tiene que viajar al extranjero. No obstante, Juana le dice que celebrará un precontrato o un compromiso de contrato, para que, de manera eficaz, dicho contrato se vuelva en uno definitivo. Por ello, establecen los elementos del contrato, el objeto de el precio y el plazo que va a durar. A lo que Juana acepta y, luego de establecer los elementos, celebran el precontrato. Al enterarse de que Juana regresó del extranjero, Lina le exige el cumplimiento de la promesa acordada en el precontrato establecido entre ellos, a lo que Juana acepta y finalmente celebran el contrato definitivo que expresa que Lina es la arrendataria del departamento por un periodo de tiempo. El tercer caso práctico. Luis desea abrir un puesto comercial, pero no tiene lugar para ejercer su puesto, así que decide hablar con Pedro, quien tiene un puesto libre en un supermercado, para que le pueda alquilar por un plazo de 4 años dicho local. Al escuchar su situación, Pedro quiere alquilarle el puesto, así que deciden celebrar un contrato. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, Pedro tiene que viajar a Francia, por lo que decide celebrar un contrato de opción con Luis. En dicho contrato, Pedro establece un contrato preparatorio definitivo en el cual establecen todos los elementos y las condiciones del contrato definitivo, dejando a disposición de Luis en aceptarlo o no, dándole los 6 plazos según establecido en el Código Civil. Frente a esto, Luis, luego de 3 meses de pensarlo, decide comunicarle a Pedro que aceptó su contrato. Pedro lo acepta y le confirma que dentro de 2 días llegará a Lima y a su llegada celebrará el contrato. Llegada a Lima, Pedro celebra en notaría pública el contrato definitivo con Luis, siendo dueño momentáneamente del puesto durante un periodo de 2 años, según lo acordado en el contrato. Ahora le doy pase a mi compañero. Bien, para finalizar, vamos a tratar las conclusiones. El presente trabajo de investigación nos ha permitido obtener mayores conocimientos en relación al tema de los contratos preparatorios o precontratos, su estructura, su efecto de validez y los elementos en los cuales tienen que contener los contratos preparatorios.
Asimismo, nos ha permitido ampliar nuestro conocimiento en relación a la doctrina y la legislación comparada sobre el tema. Por otra parte, el tema de los contratos preparatorios en nuestra legislación es un tema de bastante importancia debido a que es necesario obtener cada vez más jurisprudencia para poder solucionar los casos que se den debido a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan el saludo cordial.